Mi nombre es Gian Battista Vico. Soy nacido en Nápoles, Italia. ¿Sí? Soy hijo de campesinos. Nací en un hogar muy humilde, en el cual empecé a estudiar, pero nunca me acoplé a la sociedad. Siempre me sentí que la sociedad no me acogía, ¿sí? Cuando tenía 8 años tuve un accidente, me golpeé, casi quedé idiota, pero me pude levantar y quedé medio idiota, pero acá estoy. Sí, quedé así. Debido al golpe que tuve un trauma, el cual me causó tuberculosis. La verdad es un término muy amplio y la verdad es muy difícil de hallar. Pero la mejor manera de expresar la verdad es que cuando una persona tiene un conocimiento, expresa ese conocimiento y esa es la verdad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios es una verdad? Sí. La verdad más fácil que Dios pudo expresar fue la naturaleza, fue el mundo que creó, porque Él ya lo tenía en su mente y lo plasmó. Mi obra, La Nueva Ciencia, la cual, como te decía, fue la que plasmé todo mi pensamiento. En esta obra hablamos de los paralelos históricos. Creemos muchas veces que la verdad, que la historia no es importante, pero cuando nos olvidamos de la historia estamos cometiendo un grave error. Siempre es importante volver a la historia para que nunca se te olvide y puedas llegar a un futuro. No podemos crear un futuro si no recordamos nuestra historia. En mi libro hablo de los paralelos históricos. En la historia hay periodos analógicos. ¿Qué son los periodos analógicos? Son periodos en los que podemos notar a través de la historia que muchas cosas se repiten. A veces para poder empezar un buen tiempo, las cosas tienen que terminar, tienen que concluir. Cuando esto pasa, volvemos a empezar, recordamos nuestras raíces y volvemos a empezar. Esto pasó, y hablando de los paralelos históricos, en el periodo homérico en Grecia, en los cuales después de una guerra tremenda, el declive cultural, desaparece la escritura, parece que hubiéramos vuelto a la barbarie, pero después de que todo esto sucedió, volvimos a comenzar, volvemos a tomar nuevas fuerzas. Por eso digo que nunca nos podemos olvidar de la historia. Sigue el periodo medieval, la repetición de los ciclos. Como lo decías muy bien, la historia son ciclos en los cuales no hablamos de una línea recta, sino hablamos de una espiral, es decir, que volvemos a pasar por cosas similares, en lo cual creemos que en la época en la que yo existí, tuvimos que volver a comenzar nuevamente muchas cosas. Mira que me acordé de un tema muy importante, que es la corsi y la ricorsi. ¿Qué significa esto? El avance es la corsi. El avance es cuando emprendemos esos nuevos caminos, cuando empezamos nuevamente. Y para ello, el primer paso para empezar lo podemos definir con la etapa divina. La etapa divina es la etapa que está fundada por la teocracia, en donde Dios es el primer elemento para comenzar, en donde los sacerdotes eran los que eran ministros de la ley. Por lo tanto, cuando íbamos a empezar una legislación, cuando íbamos a empezar un estado, teníamos que primero ir a Dios, y los encargados eran los sacerdotes para empezar. Otra etapa muy importante era la etapa heroica, que era una etapa regida por la oligarquía y por los héroes de la época. Podemos decir que el poder se concentraba en personas específicas. Si tú me preguntas a mí cuál es el método de política más importante, yo me quedo con la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Porque creo que el poder, cuando recae en ciertas personas capaces y personas que saben del tema, pueden dirigir plenamente un estado. Y finalmente, la etapa humana, regida por la filosofía y por la razón. Sin la razón, pues sería imposible poder fundar y cimentar unas bases.
Una vez que llegamos a estas 3 etapas, ahí es cuando te digo que tenemos que volver a comenzar. Ahí podemos volver a decir que llegamos nuevamente a la barbarie y empezamos nuevamente en la historia. Por eso es una espiral que va en constante vuelta, si lo podemos decir así.